acabamos de ver El Niño Salvaje, una obra clave en la cinematografía de François Truffaut, este cineasta, fundador de la Nouvelle Vague de Francia, también director de Los 400 Golpes, otro clásico. Y para comentar la película está conmigo Jorge Linares. Buenas noches, Aurora. Mucho gusto. Y también está Eddie Einar. Muchas gracias. Documentalista también, académico de nuestra Facultad de Ciencias Políticas, doctor. Y bueno, vamos a ver. El Niño Salvaje. Es un caso interesante. Empecemos por el director, François Truffaut. Es una mirada bastante peculiar en el cine, el formato que utiliza en esta película, blanco y negro, cuando ya era un cine a color, un formato que trata de recoger pues el documental, ¿no? Simular de alguna manera, primera persona. ¿Qué piensas, Eddie? Ok, la película en esencia es espectacular. La verdad es que para quien no lo conozca de alguna forma, tiene para pasar un extraordinario rato nada más por pasarla bien. Porque ya el argumento sustentado en una historia real nos lleva a entretenernos y reflexionar hacia otros campos. Y siempre una película hecha a partir del ámbito del documental nos da la forma justamente esa, de reflexionar hacia otros campos. El cómo está grabada, el cómo está filmada, disculpen, es que ya uno se acostumbra a la modernidad. En aquel entonces se filmaba yo y grabábamos todo. Entonces, tal como está filmada, y yo quiero imaginar cuántos rollos de ese tipo de película específica que utilizaron para que se viera todavía más antigua y se ambientara junto con la fotografía excepcional que tiene la película. De veras que lleva el momento en el cual uno no sabe quién es el salvaje, si el niño que está dentro o el que la está viendo. Y esa es una comunión que se logra a través de toda la visión del director, que este director marca mucha vanguardia a partir de ahí. Claro, y también retoma mucho del lenguaje cinematográfico, pues como de inicios, ¿no? Como para dar esta sensación de lejanía, en aquel tiempo remoto, ¿no? Los círculos, las transiciones que utiliza, es mucho retomado del cine de principios del siglo. Ese es un punto que a mí me encanta, porque utiliza los barridos y lo que serían ya posteriormente las cortinillas, de tal forma que lo hacen a uno viajar hacia la nostalgia, llegar a la reminiscencia de lo que fue el origen del mismo cine. Incluso el cierre de película con un círculo hacia adentro a la cara del niño puede llegar a ser aterrador. Aterrador en el sentido de que ¿qué es lo que pasó? Es un círculo aunque no me cierra el círculo. Claro. Entonces ese es bien interesante. Bueno, que es una marca de esta ola francesa, ¿no? Sí, bueno, estas referencias obvias a la realidad, ¿no? Retomar un caso, una situación dada en el siglo anterior, pero que nos lleva a la reflexión de dónde está la humanidad, qué es el ser humano, quién es qué requisitos tiene la civilización para que nos acepte como tales, como personas, ¿no? Puesto en la gran fotografía de Néstor Almendros, ¿no? En blanco y negro, una excepcional fotografía, pero también en el muy buen guión del propio Truffaut, que bueno, además de crítico cinematográfico, un buen escritor y por supuesto un excelente cineasta, nos permite valorar en todo sentido el desarrollo de la niñez y encuentro con la civilización, ¿no? El propio niño, en qué momento siendo niño se interna en una cultura, en una comunidad, o en realidad en esos bosques no era un niño. ¿Qué sucede? ¿No? Esa es una reflexión importante. El niño proviene de un ámbito violento. Basta recordar que le encuentran una lesión muy cerca del cuello, que hay que recordar que al principio se piensa que el niño es sordo, no puede hablar,
porque el niño no procesa en su cerebro esos elementos. Entonces, ahí nos da esos elementos de la socialización que pueden estar perdidas en ese punto. Entonces, creo que es de bastante reflexión ese elemento. Bueno, parte digamos, el tutor, ¿no? Que es un investigador o un científico dedicado al contacto con los niños sordomudos y todo esto, él parte de que es sordo porque no reacciona a una serie de ruidos estruendosos, pero va descubriendo que igual que sí es capaz de escuchar, ¿no? Incluso en este punto, me encanta, como mencionó Jorge, la fotografía nos lleva al punto donde nos hace comprender un poco y empatizar con la ciencia de ese momento y la situación de ese momento. ¿Sí nos hace empatizar con la ciencia? En este punto, porque la ciencia, a partir de esta película o de este caso, sí, plantea nuevos elementos, no solamente para la trata de los niños sordomudos, sino para la misma educación, a partir de los simbolismos que fueron encontrando con Víctor de Aviron. Entonces, a partir de ahí. Claro, a mí lo que me saltaría o a lo mejor me causa como un poco de cuestionamiento es la capacidad de experimentación que usa con un niño, o sea, porque no deja de ser un niño y él está absolutamente consciente de que va a someter a situaciones de experimentación, de estrés y de ver cómo se comporta, pues, no deja de ser como... Ahí es donde a mí me llama la atención la cuestión de en qué momento se convierte en un ser civilizado. A partir de que, ¿no? A mí me recordó mucho esta película, verla nuevamente, una película de hace 2 años europea, El lenguaje del corazón, se llamaron en México, donde una niña sordomuda, ¿no? Es prácticamente criada y acercada a la civilización, pues, además es ciega por una monja, ¿no? Entonces, ¿en qué momento esta culturización nos convierte en personas civilizadas? Aunque esto sea producto de una experimentación científica. Es que hay un planteamiento que ahí se coloca. El planteamiento que se ve es sí, nosotros somos, porque nacemos en el seno de una familia y ya de ahí se socializa, o si hay un ser como Víctor, se le puede inventar la socialización. Incorporar a la simbología de la vida, porque él no tiene entendido dentro de su capacidad lo que son mamá, papá, hermano, ni siquiera amigo, ni siquiera esos símbolos de amistad los tiene. No tiene esa capacidad de abstracción, ¿no? La capacidad de abstracción sería. Pero yo quiero ir más allá. Su vida antes de esta socialización, ¿cómo la podemos ubicar? Hay un punto que yo creo que es bien interesante, que nos habla, a mí me llamaba mucho la atención, y más cuando se maneja en el ámbito de las cámaras, y que me llenó mucho, porque hay un momento en el cual le enseñan al niño a mirar. Si se acuerdan, hay 2 escenas muy claras donde le dicen, es que al niño hay que enseñarle a mirar de la forma civilizada, porque él no ve la forma civilizada. Él ve todo con una curiosidad que le llama la atención. Ese es el primer punto, cuando le están enseñando a fijar su vista en un vaso, en una luz, en la escena de la vela fantástica. Entonces, esa es una. Y la otra, cuando van en la carreta, que él está desesperado por ver, y él explica en la narración en primera persona, el mismo director, que dice que él en ese momento captaba que su mundo había sido encuadrado, metido en un cuadro y ya no lo veía tan amplio como lo veía antes cuando era salvaje. Con esta situación de claves y signos acordados y determinados, pero que también condicionan a ciertos aspectos. Claro, todo. Es decir, no puedes tocar a cualquier persona, ¿no? Por las circunstancias propias de la sociedad, ¿no? Y los propios clichés de la sociedad. Sin embargo, en el entorno en que él se desarrollaba, era su primera referencia de conocimiento. Ahora nuestra primera referencia de conocimiento, y más en esta actualidad, es completamente visual.
¿no? Los jóvenes todo lo refieren a las cuestiones visuales, ¿no? Es su primer entorno, digo, los niños y los aparatos parece que nacieran juntos, entonces ya en las primeras etapas de desarrollo empiezan a desarrollarse completamente visuales y se olvidan de todos los otros sentidos que pueden, con los que pueden tener contacto con las demás personas, ¿no? Ahora, yo me pongo a pensar, ¿no hay emociones? ¿En el mundo salvaje no hay emociones? Hay una teoría que manejan mucho en la cual se agregan las emociones a las figuras humanas para aplicarse ya sea a los muebles o ya sea a los animales. Es una teoría de reconocimiento que realmente nosotros le damos a las figuras, en este caso de dibujos animados, o se las atribuimos a las mascotas. En este caso, la mascota no se está riendo, es una mueca. Es una mueca que está haciendo porque supuestamente no emite una emoción como el mismo ser humano. Creo que el cuestionamiento que nos estás haciendo, Abril, viene a partir de un humano que no conoce esas emociones, ¿las tiene o no? Exacto. Entonces, ¿cómo se les pueden desarrollar? Porque incluso acá él habla de que no tiene sentido de pertenencia. No, y al enseñarle a comer, esa es una escena fantástica de la película, porque cuando le están enseñando cómo tomar la cuchara, el alimento de la cuchara, él al principio se llena todo, se cae todo, porque él no sabe comer socialmente, sabe engullir salvajemente. Y a partir de ahí creo que es cuando comienza su relación con las emociones, porque empieza a entrar en el sistema cuadrático de la educación, de las convenciones sociales, es la palabra que quería Y del encontrar. estímulo-respuesta, ¿no? El estímulo-respuesta. Claro, pero el acto de llorar, o sea, él no lloraba al principio, pero él tampoco había visto llorar. No hay un marco que te determine, mira, cuando se siente triste llora. No había visto eso. Y sin embargo, cuando siente la emoción del regaño, llora. Por lo tanto, las emociones están. Indiscutiblemente. Y vuelvo a lo mismo, ellos suponen, porque salen de supuestos. Hay que entender que el Víctor Real nunca pudo jamás decir qué fue lo que pasó en esos 12 años que estuvo ajeno a que lo encontraran. Él jamás lo pudo describir porque no terminó su proceso de lenguaje o de socialización. Pero volviendo a esta parte, ¿en qué momento? Pues al principio, vuelvo a lo mismo, él debió en su momento, cuando fue abandonado, debió haber llorado. Debió haber sido arrancado de los brazos maternos, porque incluso en la misma película suponen que es el producto de un pecado, como se suponía en aquel entonces. Es un hijo bastardo. Entonces, ahí la pregunta es por qué una madre se desharía de su hijo, y bueno, sí hay muchas razones por las que se podría deshacer. La razón entonces entra y cambia en el momento en que cómo sobrevive el niño, porque también suponen que después de encontrarle la herida, le cayeron hojas que le sanaron la herida y le permitieron vivir. Entonces, a partir de ahí, esas emociones, respondiendo el cuestionamiento, es si las emociones las comienza a sentir a partir de que entra en contacto con los humanos como tal, o con la sociedad como tal, o simple y sencillamente las pierde y no conserva más que los instintos, que son los que pasaría en este niño, que en 3 años más entraría en la etapa de la reproducción, de la pubertad, etcétera, y que en los animales se reproduce mucho más rápido, ¿no? Más pronto. ¿Qué es lo que sucedería? Ahí entonces creo que la respuesta a estas disyuntivas está en si se convierte en emocional cuando entra en la socialización o si hubiera quedado antes solo seguiría obedeciendo a sus instintos. Claro. Ahora también plantea una cuestión pues muy interesante, porque plantea que si esta formación de códigos no se realiza en la primera infancia, pareciera que ya no es posible después incorporarla, porque eso es lo que pasó con el verdadero Víctor, ¿no? Al final ya no logró avanzar más en su proceso de aprendizaje, que iba muy rápido, de acuerdo a la película iba
Iba muy rápido hasta un punto en donde ya no pudo. Ya no pudo más. Ya no pudo más, y ahí hace una explicación también el doctor. Dice que los bebés o el ser humano normal tiene 18 meses, en 18 meses comienza a articular palabras. Así lo dice el directo en la película. Y entonces ellos, él se plantea cómo alguien que no articuló un sonido de alguna manera en 12 años, cómo lo vamos a hacer hablar en el tiempo que le dura la beca que le dan para socializar al niño, ¿no? Ahora, se supone también que al niño lo que deducen es que lo abandonaron después de ese periodo. No lo abandonan bebé, porque si no, no hubiera tenido la fortaleza para defenderse del entorno. Entonces, ahí hay como unas pues deducciones que no nos acaban de explicar en dónde está el proceso o el momento de formación del ser humano civilizado como lo conocemos nosotros. Finalmente yo creo que la gran pregunta que nos deja Truffaut en este filme es en qué momento comenzamos a ser civilizados cumpliendo con las especificaciones de la socialización. ¿Qué somos? No somos seres humanos cuando, como en estas circunstancias, O sea, estamos ¿ese niño aislados. no era un ser humano? Esa es la pregunta, yo creo. ¿O sí era? Y ese planteamiento queda, pero abierto al final, porque realmente lo vemos regresar al supuesto hogar y no sabemos si sigue siendo humano, ¿no? No, o sea, queda...